Durán, yo soy una de las infectólogas de acá del sanatorio y hoy vamos a presentar un paciente que vimos en conjunto con los médicos de clínica médica, un poco de terapia, un poco de neurología, un poco todos. Así que bueno, voy a empezar. El paciente que presentamos es un señor de 65 años, diabético tipo 2, insulino requiriente, con poco control médico, hipertenso, con polipostosis renal. Usaba como medicación habitual perindopril, amlodipina, metformina, insulina y rosuvastatina. Nació en Rosario, pero vive desde los 18 años acá en Capital Federal. Trabaja en una fábrica con maquinaria pesada, hacía bastante fuerza. Y tenía el antecedente de un viaje reciente a España, del 13 al 28 de abril, donde había hecho turismo convencional, había visitado varias ciudades, su hija vive ahí y por eso fue. Él ingresó acá el 24 de mayo, para que tengan contexto, el 24 de mayo fue miércoles, jueves y viernes fue feriado, sábado y domingo también feriado, fin de semana, para que tengan el contexto de muchas de las cosas que pasaron. Él, mientras estaba en España, tuvo un cuadro de vigilia superior sin fiebre, que de hecho tuvo que hacerse un test de COVID para poder viajar, y volvió a Argentina, estuvo unos días bien, volvió a tener como un cuadro de vigilia superior, gripe, ahí sí tuvo fiebre, recibió claritromicina. Mejoró un poco, pero después empezó a tener fiebre, un registro febril día, asociado a dolor lumbar, mucho dolor en la espalda, agregó vómitos y fotofobia, y en el último momento, cuando viene acá a la guardia, ya tenía alteración del estado de la conciencia. La esposa, la familiar, cuenta que ya no se podía mantener en pie. En el examen físico estaba febril, con alteración del estado de la conciencia, rigidez de nuca y dolor dorsal y lumbar. En el laboratorio tenía leucocitosis con predominio de neutrófilos, plaquetopenia, deterioro de la función renal que no era conocido previamente, o sea, insuficiencia renal aguda, 584 de glucemia, tenía un hiperesmolar y se le realizó una punción lumbar. El líquido era purulento, marrón, no apto para el recuento celular. Este directo es de bacteriología, que tenía más de 100 leucocitos por campo, piocitos, hiperproteinorraquia, 3480. Hipoglucorraquia y lactato alto, y nos informan el fin de semana, por eso les cuento que él entró un miércoles y esto nos informan el jueves, que era feriado, que gracias al sanatorio, a Alejandra, tenemos bacteriología el fin de semana y eso le cambió la evolución a este paciente. El jueves nos informan que se veían bacilos gram negativos en el directo del líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido, para que vean cómo era. Esto no es crecimiento, este es el líquido puesto en la placa. ¿Esto sí es crecimiento? Bueno, antes de ser crecimiento era así, era marrón. Sí, líquido era totalmente purulento, parece un aspirado traqueal, pero eso es el bacilo negativo. Sí, de hecho Rocío estaba Fernanda de guardia y le preguntó, dice, entró una muestra como líquido cefalorraquídeo, pero sí, sospechaba que podía ser un absceso perimetral, pero no parece porque es muy purulento. Bueno, estas son las placas. Se hace una tomografía de cerebro, acá está puesto el informe, pero no tenía abscesos, ni colecciones, ni nada en la tomografía de cerebro, pero en los cortes del hemiabdomen superior se ve una colección líquida con burbujas aéreas en su interior en el segmento 4 y 8 del hígado, de aspecto inflamatorio infeccioso. Se hace una resonancia de cerebro, que tampoco se vio nada, y se hace una resonancia de columna, sospechando esto de que podía tener un absceso epidural. Se encuentra patología discal que el paciente no conocía y edema de tejido blando paravertebral e interespinoso. Bueno, y la médula espinal ponen que es de difícil valoración, pero nada más patológico. Y bueno, burbujas aéreas dentro del canal medular, que lo interpretamos como secundario a la punción lumbar. Una tomo de tórax que tenía muy poquitito de radio pleural, y esto ya es del domingo, las tomos de abdomen donde se ve el absceso hepático. Así que bueno, a este paciente le tomaron hemocultivos, el cultivo del líquido cefalorraquídeo y un urocultivo, y el lunes, por suerte, tuvimos ya el resultado de que era una Klebsiella pneumoniae sensible a todo, solo resistente a ampicilina, que es la resistencia natural, pero sensible a cefotaxima, ceftazidima, ampicilina surlactam, gentamicina, ciprofloxacina y amicasa. Bueno, no sé si acá quieren hacer alguna pregunta o decir algo, si no, les sigo contando. ¿En clínica o en terapia? En clínica. Llegó y estuvo en clínica médica en el 4º piso. Ya está, este es el periodo de diagnóstico y el tratamiento que venía teniendo el paciente. Empezó, bueno, ahora en la próxima diapositiva, pero empezó con ceftriaxona, ampicilina y dexametasona. Cuando nos informan de los bacilos negativos, el fin de semana se rota meropenem, amikacina, y el lunes, ya con todo el antibiograma, quedó con ceftriaxona, metronidazol.
y ese fue el tratamiento que tuvo todo el tiempo. Bueno, les cuento, el paciente por suerte evolucionó bien. Ya el lunes cuando yo lo vi, que fue la primera vez que lo vimos en persona, infectología, ya estaba lúcido. Parte de toda su enfermedad actual me la contó él. Estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, pero tenía mucho dolor dorsal. Le habían hecho una PL, 2 PL, pero tenía mucho dolor, no se podía sentar, estaba quieto en la cama, rígido. Y en los próximos días agrega o lo podemos evaluar por primera vez una paresia brachiocrural derecha. El laboratorio mejora, bajan los glóbulos blancos, suben las plaquetas, 117.000, la función renal mejora, se empieza a controlar la glucemia, se recibe VIH, BDRL, hepatitis C negativo, ya igual se había hecho por guardia un test rápido para VIH negativo. Lo evaluó cirugía y le hizo ecografía de abdomen con angioresonancia, resonancia de abdomen, todo, y no se encontró patología de la vía biliar ni ninguna causa de su absceso hepático. Lo hicimos ver por oftalmología también, no tenía lesiones en el fondo de ojo. Si bien no es lo que se hace con los bacilos gram negativos, pero le tomamos los cultivos de control que fueron negativos y se drenó el absceso hepático, 200 mililitros de material purulento. El cultivo fue negativo, pero ya tenía casi una semana de tratamiento antibiótico. Sí, ¿puedo comentar algo hablando de eso? Cuando a nosotros nos llega la punción lumbar, la primera punción lumbar, la verdad que el gram no era característico de una klebsiella, parecía algo bastante deformado. Igual creció, en una sola dosis creció, a pesar de ser sensible. Eso a nosotros nos impacta mucho cuando tienen una dosis de antibiótico, porque a veces la morfología de lo que nosotros vemos puede ser confusa. Entonces, esto es, si tienen que tomar una punción lumbar, un cultivo, lo que sea, traten de, antes de empezar el tratamiento antibiótico, hacer la toma de muestra, porque después varía mucho la morfología que nosotros le damos negra y capaz que eso es como que trae confusión cuando nosotros informamos. Pero la verdad que se veían alterados. Las klebsielas suelen ser bacilos gram negativos bipolares, gorditos y chiquitos, y la verdad que acá se veían alargados, más positivos, o sea, tenían una morfología totalmente distinta a la que hubiera sido la klebsiella virgen, digamos, un tratamiento antibiótico. Perdón, tengo una consulta. Los primeros hemocultivos fueron negativos, ¿no? El rescate con líquido. Hemo, uro y líquido cefalorraquídeo en los 3 klebsiella. En todos los cultivos. La misma. Perdóname, Vanessa, que yo puedo tarde. ¿Con cuántas dosis de antibiótico lo usaron? Una, ahora sí, así. Nota que la punción fue bastante dificultosa, se realizó el jueves del feriado y al tener el líquido con estas características poco típicas, se solicitó repulsarlo, que se hizo más a medianoche, y ahí se volvió a entrar la segunda muestra, que no sé cuál de las dos ha sido el cultivo. Y la que nosotros dijeron que tenía... tenía una dosis ese mismo día, pero las dos funciones fueron el día que entró al piso de con un líquido tan purulento, la llegada del antibiótico en general y sobre todo un líquido. La verdad que cuando nosotros, a mí me mandó, yo no estaba de guardia, estaba Rocío de guardia, y me mandó la foto y la verdad que se veían bacilos largos, tenían como... yo no creo, pero digo, una sola dosis de antibiótico alcanzaría ya para... Y a veces se ve, no te puedo asegurar que sea eso, pero sospechamos que la variación de lo que nosotros vemos en el gram, o sea, la morfología típica, fue que había recibido una dosis de antibiótico. Bueno, como tenía este foco neurológico, se le hace otra nueva resonancia. Tiene muchas resonancias el paciente, muchas imágenes. Una resonancia de cerebro con contraste, donde tampoco se evidencian conexiones, abscesos, no había lesiones de vaso, no lesión vascular. Y una resonancia de columna, donde de vuelta se ve patología estructural. Informan que la señal del cono medular y las raíces de cola de caballo es normal, así que hasta ahí venía todo normal. Lo volvemos a punzar. El líquido estaba malo, pero mejor, tenía 1540 células, sin recuento diferencial, hemorrágico, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, y vuelve a crecer Klebsiella pneumoniae. El paciente igualmente estaba mucho mejor, pero seguía la Klebsiella en el líquido cefalorraquídeo. Nosotros, con el absceso hepático y con estas características de la presentación del paciente, sospechamos que podía ser una Klebsiella hipermucoviscosa que genera un absceso hepático criptogénico con invasión de tejidos. Entonces mandamos la muestra al Malbrán, se derivó desde bacteriología al Instituto Malbrán, y recibimos el test de filancia positivo y uno de los genes positivos, o sea que eso confirma que la Klebsiella que tiene el paciente, si bien es sensible a todas las opciones que yo les leí, tiene un fenotipo hipermucoviscoso que la hace ser más agresiva. Bueno, y acá les cuento un poco sobre esto, muy poquito.
Este síndrome de absceso hepático invasivo por Klebsiella es causado por tipos hipermucoviscosos de Klebsiella. Se empezó a ver o a describir por primera vez en Asia, en Taiwán en 1985, después en varios países y posteriormente a todo el mundo. Tiene dos características típicas, una que es más común en hombres asiáticos inmunocompetentes. No se sabe por qué, porque incluso personas asiáticas que viajan fuera del continente tienen más predisposición a esto. Hay algunos estudios que muestran aislamiento en materia fecal de esta Klebsiella, pero la verdad que no se sabe la causa, si hay una predisposición genética o no, y que tiene gran capacidad de invasión. Los factores de riesgo son diabetes mellitus, como nuestro paciente, el 47% aproximadamente, sobre todo en pacientes que tienen mal control, enfermedad del tracto biliar, cáncer, uso de corticoides, EPOC. Una hemoglobina glicosilada mayor a 9 tiene mucho más riesgo de enfermedad invasiva. Yo no sé si lo dije, pero el paciente tenía 11,5. Bueno, esto es más de bioquímica y de bacteriología, pero bueno. La Klebsiella se clasifica en 77 tipos antigénicos K según el tipo de polisacárido. El K1 es el predominante en el síndrome de absceso hepático invasivo en Asia, y el punto de esto es que estos fenotipos producen gran cantidad de un polisacárido extracapsular, forman una red que la protege de ser fagocitada por los neutrófilos y de todo el efecto del complemento. Tienen todos un cuadro insidioso con malestar general, sepsis, el absceso hepático, que no se encuentra otra causa del absceso hepático, y infección metastásica. En el sistema nervioso central, endoftalmitis, esos son los dos focos más frecuentes, pero puede producir pleura, compromiso de la pleura, absceso esplénico, fascitis necrotizante. Para el diagnóstico se hace el string test o test de filancia, que es esto, acá en una fotito, mayor a 5 milímetros, y después test de PCR, que por eso nosotros lo derivamos al Malbram. La realidad es que lo derivamos en parte un poco por curiosidad, porque la realidad es que esto no es que el paciente tenía un tratamiento y con esto le pusimos otro o le íbamos a poner otro, pero bueno, nos pareció un caso interesante y la realidad es que el resultado del Malbram estuvo bastante rápido, estuvo en 10 días y nos confirmó lo que sospechábamos. Y hay dos tipos de genes, el MAGA y el RNPA. Uno es el gen asociado a la mucoviscosidad y otro es un regulador del fenotipo mucoide que aumenta la síntesis de este polisacárido capsular. El paciente nuestro tenía el test de filancia positivo y el gen RPMA positivo. Bueno, la realidad es que de la bibliografía son la mayoría reportes de casos, no es que hay un review del tema. Yo acá les muestro algunos artículos. Este es el primer caso notificado en Argentina en 2011. Que tenía el absceso hepático y como característica más original también es el primer caso notificado con absceso en la pared del estómago como impacto. Esta es una serie de casos de varios centros de Argentina, son 13 casos dentro de los que está el primer caso que les mostré. La mayoría eran hombres, 5 eran diabéticos, 7 tuvieron hemocultivos positivos, como focos endoftalmitis, absceso pulmonar, empiema, absceso de la pared gástrica, que es el primer caso que les conté. En 7 cepas pudieron hacer el test de sensibilidad por disco, test de filancia y la búsqueda de los genes. Todos los pacientes evolucionaron bien y se fueron de alta. 2 requirieron la enucleación del globo ocular por endoftalmitis, por eso a nuestro paciente le hicimos la evaluación por oftalmología. Este es otra serie de casos acá de Argentina, un estudio retrospectivo de 19 años, donde había 10 pacientes, también el 40% diabéticos, 9 tuvieron el aislamiento de esta Klebsiella sensible a todo y un solo caso de una Klebsiella resistente a cefalosporinas con sensibilidad disminuida a carbapenems, que esperemos que se mantenga así con una Klebsiella sensible, porque en algunos de los artículos que leí habían encontrado una Klebsiella B con este fenotipo hipermucoviscoso. Y bueno, después otros. Este es el primer caso reportado en Brasil, este es un caso parecido al nuestro con bacteriemia y meningitis de Colombia. Este es un caso nuevo de 2022 que lo que tiene de original es que el diagnóstico fue por metagenómica. La metagenómica es como un paso más allá de la PCR. Se pone la muestra y machean todo el tipo. Esta es una explicación muy burda la que estoy haciendo, pero buscan cualquier tipo de ADN y así hicieron el diagnóstico en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Y bueno, eso es un poco lo que tuvo nuestro paciente. Igual sigue, pero no sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta o aportar algo. No, yo quería comentarles que nosotros, que ella cuando la gente de fetología nos consulta sobre el tema de la mucosidad de la bacteria, ustedes vieron esas fotos, que eso realmente es la bacteria, es un moco.
De hecho, si uno lo deja crecer, después se chorrea la placa, la tapa de la placa de Petri. Nosotros solemos tener estas Klebsiella, no es algo poco habitual, lo que pasa es que en general las vemos en orina, bueno, todos los completos que son tener parásitos urinarias se concentran muy bien en orina y se erradican. No es un fenotipo anormal que nosotros veamos, y acá en Argentina no hay descrito que estén asociados a algún gen hiperclonal de resistencia a carbapenems o sea, no hay, acá en Argentina no hay nada que esté así ya, como que no lo detectaron. Pero bueno, este fenotipo que nosotros vemos de la Klebsiella mucoide, a nosotros no nos llama la atención porque lo vemos habitualmente. Lo que pasa es que nunca lo hemos visto en un líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cómo? No. Y te puedo preguntar un poco del desconocimiento, ¿no? ¿Cuál es la fisiopato? ¿Cómo llega esa Klebsiella al hígado? No, eso ya después No lo podemos decir ahora. La parte no se sabe la fisiopatogenia, pero son accesos criptogénicos. Por eso les mostraba que lo había estudiado todo cirugía para ver si tenía alguna otra causa, pero no. Arranca con el absceso hepático y produce invasión de otros tejidos. En algunos artículos mencionan que estos fenotipos mucoviscosos, al tener esta cápsula, digamos, Sí. digamos, eso les confiere mayor invasividad a los tejidos y a torrentes sanguíneos. Y algunos sugieren, digamos, como hipótesis, que tienen mayor poder de translocación bacteriana que es un valle de sanguíneo, digamos, y por siempre hematomina hace estos accesos. Son hipótesis, ¿no? Bueno, hasta acá es todo lo que tenemos más claro del paciente. Después, ahora viene otra parte en la que no sabemos muy bien. Sabemos, pero tenemos dudas. El paciente persiste con foco neurológico, con la paresia brachiocrural derecha, sin foco sensitivo, con mucho dolor dorsal. De hecho, nosotros cuando queríamos hacerle la PL de vuelta, no quería, bajo ningún punto de vista, porque él no quería sentarse, no quería ponerse en posición para la PL porque le dolía, no se sentaba ni para comer. Pero seguía lúcido, orientado, perfecto el paciente. Le volvemos a repetir la punción lumbar, 1800 células, 80% de polimorfonucleares, no se pudo hacer dosaje de proteínas ni de glucosa, pero el cultivo fue negativo. Igualmente, como tenía este foco y seguía con muchos síntomas, se agregó rifampicina al tratamiento. Encontramos también algunos artículos que asociaban rifampicina, bueno, asociamos rifampicina, y se decide que pase a terapia intensiva para administrar amikacina intratecal. Del 13 al 22 de junio estuvo en terapia intensiva, recibió 3 dosis de antibiótico intratecal, le ajustaron la analgesia con tramadol, paracetamol y pregabalina y pasó a piso con mejoría. Se vuelve a hacer una resonancia de columna y de cerebro que informan mielitis cérvico-dorsal, paqui, radículo, meningitis dorsolumbar y cambios en la señal de los músculos retroespinales. Yo acá busqué, no sé si se puede ver, perdón. No sé, alguien de imágenes no hay, ¿no? Ayer Ceci habló, pero justo el médico que le informó viene martes y jueves. Bueno, obviamente se fue lo que voy a buscar. Bueno, quería mostrarles una de las imágenes porque la verdad que tiene tantas resonancias, tantos cortes, tanto todo, que es como medio imposible que puedan ver todas las imágenes. Bueno, esta es una de las imágenes donde se ve la mielitis. Bueno, ahí hicimos interconsulta con el servicio de neurología porque estábamos medio perdidos con cómo continuar. Nos parecía que esto podía ser una complicación de la meningitis o evolución de la meningitis que tuvo el paciente. En realidad no se hizo una nueva punción lumbar. Cuando se tomó para poner el catéter y pasar intratecal, entró un nuevo líquido cefalorraquídeo que también tuvo cultivo negativo y con un físico-químico mucho mejor que el resto. 25 células, glucorraquia de 175, bueno, el aspecto mejor. Pasa a piso de vuelta. Igual en terapia nunca estuvo ventilado, o sea, estuvo bien en terapia, solamente le administraron el antibiótico intratecal. Mejoró algo igual la paresia braquial, pero seguía con la debilidad crural derecha.
El 29 de junio, cuando cumplió 4 semanas de tratamiento antibiótico, nosotros lo suspendimos, nos parecía que ya había sido suficiente, pero continuaba con, o sea, nos informaban esta mielorradículo meningitis y seguía con el foco. Entonces se hizo una interconsulta con neurología, ellos hicieron un electromiograma que informaba compromiso radicular a nivel metamérico L4-S1 a derecha con escasa actividad inervatoria actual, probable degeneración axonal secundaria del nervio ciático por el pie derecho, homolateral, y una nueva resonancia, la última que le hicimos, espero que la última que le hagamos, que vuelven a informar los mismos hallazgos, ¿sí? Mielitis, bueno, derrame pleural leve y realce post-contraste del filum terminal, así como también aisladas raíces de la cola de caballo y del saco tecal. Así que se decidió que el paciente reciba Zulumedrol, recibió 5 días, del 4 al 8 de julio, entonces ahora el paciente continúa ahora internado en piso. Y la verdad que evolucionó mejor. Estaba haciendo kinesiología también y rehabilitación, ya casi no tiene el foco motor braquial, se para con el andador, camina algunos pasos, es muy leve la debilidad que tiene en la pierna. Así que bueno, nosotros pensábamos que podía ser una paquimeningitis. Yo ayer busqué un poco más de información y la verdad que no hay mucho sobre radiculitis o mielitis asociada a meningitis bacteriana. Son muy pocos reportes de casos de una meningitis por neumococo. Así que esta es la parte del Ateneo que no tenemos como un diagnóstico de certeza sobre qué es lo que tiene o qué es lo que tuvo, si esto es una complicación o la evolución de una meningitis por una bacteria tan agresiva. Pero bueno, por suerte está bien, el paciente está pronto a irse de alta. Así que bueno, no sé si vino la doctora Ibarra, que nosotros seguro que todo lo de neurología lo vas a poder explicar mejor vos. Sí, en realidad es muy interesante todo el caso y la evolución que tuvo. El hecho de que tenga una paquimeningitis hipertrófica, parece a veces puede ser postinfecciosa o puede ser idiopática. En general las postinfecciosas están asociadas más a HIV, a sífilis, a TBC. No hay mucho en relación con este germen. Y sí lo que se ve es que suelen tener buena evolución con el tratamiento con corticoides, ¿no? Nosotros es el segundo caso que tenemos de paquimeningitis. Tuvimos uno hace varios años atrás en el tercer piso, que ese fue idiopático. Fue craneal, el 80% suelen ser craneales. Es todo, digamos, el mecanismo es toda respuesta inflamatoria, en realidad, para simplificarlo. Y este sería el segundo, en el caso postinfeccioso. La mielitis, ¿qué puede ser? Lo de la mielitis. Me parece que es todo respuesta inflamatoria, del mismo modo que músculos paravertebrales, que se ve bastante infiltración. Eso habrá que evaluarlo también, como ahora el tratamiento dejar pasar un tiempo, porque no siempre recuperan. En cambio, en las imágenes no suele ser inmediato. Lleva un tiempo hasta que se recupera. De hecho, esta paciente que te comentaba del tercer piso, que fue idiopática, tardó bastante tiempo, hasta 30 días en mejorar la situación. Bueno, eso es todo entonces.